Simón Pedro, rema mar adentro y echa las redes para pescar. Señor, hemos estado toda la noche intentando pescar y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y habiéndolo hecho, recogieron gran cantidad de peces. Y resuena en mi corazón las palabras del Señor diciendo: remad mar adentro, remad mar adentro. Hola amigos, un día más con el programa Mar Adentro. Ya lo saben ustedes, tratamos de nadar en las profundidades de la información religiosa que nos viene de la mano de don José Antonio Sánchez Herrera. La verdad es que creo que les está gustando mucho estos temas, porque cuando yo lo he dicho en la calle, los temas que van a ser, me dicen, ¿y tal otro tema? Digo, no, ya están cerrados, ya lo llevamos bien, pero nosotros lo que pretendemos en todo momento es que ustedes se sientan a gusto y que sepan que están recibiendo respuestas, ¿verdad? Pues continuamos con ello. Muchas gracias por atender. A vosotros siempre y a Jesús Televisión, que hace, como siempre digo, ¿no?, que el rumor de Dios llegue a muchos lugares que no llegaría si no fuera por este medio. Hoy tenemos un tema que para mí es muy bonito, es delicado pero es muy bonito, que es la infancia y la juventud en la Iglesia. Vamos a empezar por el bautismo, en el que realmente el niño es un bebé, suele ser un bebé, bueno, los hay que vienen más por su propia voluntad, como decía don Rodrigo, si vienen andando yo estoy más contenta porque les puedo hablar, decía don Rodrigo cuando se le bautizaba a uno mayor. Y claro, el niño viene, angelito mío, y viene con su felicidad de que ve un mundo nuevo, ese día lo ve todo de color. Pero los padres vienen, incluso se visten como si fueran una fiesta de noche. Algunos, no todos, pero algunos se visten. Es decir, lo consideran una fiesta, pero no una fiesta de la alegría de la fe, sino una fiesta social. Usted desde dentro, ¿cómo ve el panorama de, ya me voy a ir un poco más, del bautismo y de la comunión? Bueno, en principio, el que la gente se vista de fiesta me parece genial, porque nos vestimos de fiesta para tantas cosas. Vestirnos de fiesta para algo que es inmensamente bueno, que es regalarle la vida de Dios a una criatura por el bautismo, y es sentarlo a la mesa del Señor, recibir la Eucaristía, me parece genial. El problema está en otra cosa, es decir, y es como siempre, es el problema de la formación. Todavía, y digo gracias a Dios, porque hay muchos lugares donde digamos esa piedad popular, ese rescoldillo de fe, de familia, de ese aspecto de una cultura que animaba y protegía un poquito las creencias, ha desaparecido, y en su lugar han aparecido otras cosas. Me llama poderosamente la atención cómo territorios tan religiosos de España como era el País Vasco o Navarra, es decir, la cultura religiosa ha sido sustituida por la cultura nacionalista, que se convierte en prácticamente un Dios. Y claro, cuando tú tienes un Dios ya no te cabe otro. Y si el nacionalismo se endiosa, lo decía el Papa Benedicto XVI, también Juan Pablo II, pues evidentemente ya no hay lugar para Dios. Y es tremendo lo que ocurre, porque además la laicidad es tremenda, se mundaniza todo, y al final, pues Navarra, que dio tantísimas vocaciones sacerdotales y religiosas al mundo entero, y misioneras, pues ahora mismo una sequía, como pasa en el País Vasco y pasa también en Cataluña, ¿no? En Andalucía, precisamente, la religiosidad popular está más arraigada y lo religioso está también más... La hermandad y cofradía lo han favorecido y lo siguen favoreciendo. Están, digamos, más entrelazados en la vida social. Y yo digo, por un lado, claro, que habría que purificar de que los sacramentos los recibieran las personas con un nivel de formación adecuado.
y se procura. Pero también es tristísimo que ni siquiera se pidan. Yo le digo muchas veces también a mi hermano sacerdote, nos disgusta la falta de preparación y la falta de implicación a veces de la familia cuando estamos en la catequesis. Digo, pero nuestro dolor sería mucho más grande si, como pasa en otros territorios, la gente no pidiera nada. Aquí en Andalucía, y aquí en concreto en Marbella, todavía hay un número grande de familias que, aunque no tengan un fuerte compromiso de fe, aunque sea porque cultural y socialmente todavía queda eso ahí, piden el bautismo y piden que sus hijos hagan la catequesis de primera comunión. ¿Que nos encantaría que la familia estuviera mejor formada y más implicada? Pues, y más comprometida, pues seguro que sí. Y bueno, a mí no me gusta hablar de quiénes son los culpables, pero evidentemente todos hemos hecho menos de lo que teníamos que hacer para que esta sociedad pues estuviera mejor formada, ¿verdad? Y nuestros cristianos tuviéramos cristianos más comprometidos. Pero demos gracias a Dios que todavía, con motivo, digamos, del nacimiento de un hijo, o digamos de que tienen una cierta edad, ese llegar ya al uso de razón, todavía van buscando un momento religioso en su vida. ¿Cuál sería el trabajo? Pues yo creo que sin familia no hay nada. Y yo creo que la Iglesia, en este caso los que tenemos una responsabilidad en la Iglesia, quizás no hemos cuidado suficientemente ni hemos trabajado suficientemente con la familia. Los niños por un lado, los jóvenes por otro, los viejos por otro, pero es decir, el núcleo fundamental, la Iglesia, la primera célula de la Iglesia es la familia, ¿no? Me alegro que diga esto porque cuando lo digo desde un efecto de que me siento privilegiada, cuando paso la canastilla me entero de todo, y veo muchísimos, comparativamente con los españoles, veo muchísimos sudamericanos con sus niños en la misa. A mí me llena de satisfacción y de alegría, pero también de tristeza de ver que hay matrimonios que están con la edad de que sus hijos vengan, que son matrimonios jóvenes y los niños no vienen. Entonces, ¿quiere decir que tenemos que aprender de Sudamérica quizás en algunas cosas? Yo creo que tenemos que aprender todos de todos, ¿no? Yo creo que el problema que tiene Europa y España y Marbella es muy Europa y gracias a Dios. Yo estoy encantado de ser europeo. Si hubiera nacido en Palestina, pues sería hebreo, y si hubiera nacido en Asia, pues sería asiático. He nacido en Europa y hay cosas de Europa, de mi Europa, que me cuesta trabajo asimilar, pero le doy muchas gracias a Dios. Soy europeo, pienso como europeo y no lo puedo evitar, ¿no? Pero Europa, creo, digamos, que ha cogido un camino muy... ¿Ha bajado la guardia? Bueno, y más que bajar la guardia, creo que Europa se ha perdido a sí misma. Eso que decía en Santiago de Compostela, cuando su primera visita al San Juan Pablo II, ¿no? Europa, búscate a ti misma, vuelve a tus raíces, ¿no? Una Europa que precisamente lo es porque el cristianismo consiguió que Europa no fueran unos pueblos bárbaros. Es decir, el cristianismo consiguió educar y domesticar de alguna manera a aquellos pueblos bárbaros y precisamente la fe hizo un trabajo precioso y bueno, y alrededor de esa fe, siempre purificable, siempre necesitada de conversión, eso continuamente el Señor Jesús se lo decía a los discípulos, nos lo dice a nosotros, pero evidentemente creció un humanismo, una racionalidad, una preocupación por la vida, un dejar la violencia, etcétera, etcétera. Y en gran medida esa preocupación por la vida, esa preocupación por el hombre, esa preocupación por lo trascendente, Europa la está perdiendo. Entonces, claro, cuando se legisla todo y todo vale, ¿no? Es decir, ahí tenemos una ley no quiero entrar en conflicto, ¿no? Pero una ley de la eutanasia como un logro. Pues tú dices, bueno, bien, pues ya está. En vez de una ley de cuidados paliativos, que es mucho más positivo, empiezan a engañarnos diciéndonos que para que la gente no sufra, pero en este proceso está más que claro que nadie quiere que la gente sufra. Ahí están los cuidados paliativos, ahí está, digamos, la muerte digna, ahí está, para que no se encarnie, pero si nadie está pidiendo nada de eso. Pero bueno,
Europa considera un valor acabar con la vida humana cuando ya no es productiva. Europa considera un valor acabar con la vida no nacida porque no es conveniente o por la razón que sea y porque nosotras parimos, nosotras decidimos. Pues fenomenal. Y Europa cree que... Tú dices, pero bueno, pero Europa, al final, ¿cuáles son los grandes valores de Europa? Entonces, eso a mí sí que me preocupa. Y soy europeo, ¿eh? Yo no quiero ser otra cosa que europeo. Y estoy encantado de ser español. Esta cultura cristiana se va perdiendo y quizá América Latina mantiene más algún tipo de tradición. Tampoco allí atan los perros con longaniza, ¿no? Y tampoco la institución familiar funciona estupendamente, porque en América Latina, en muchos países, lo que sí está es el palo de pajar de la mujer, que es la madre de todos los hijos. Después, quiénes son los padres es más complicado. Es decir, que... Pero sí que hay, sea la familia tal como nosotros la entendemos, o la familia en un sentido más plural, más amplio, quizá en América todavía la familia se cuida más, ¿no? Nosotros hemos ido cerrando mucho el círculo y quizás, digamos, añoramos, yo creo que cuando descubrimos la familia, cuando nos encontramos como familia, nos damos cuenta lo que estamos perdiendo, ¿no? Por otras cosas, que alimentan menos. Ah, sí, es cierto. Hay, para nosotros, los que lo vemos desde fuera, los que ya no tenemos niños en edad de la comunión, de la catequesis, nos hacemos una pregunta. Si los padres lo han traído para el bautismo y después ya me he olvidado y te traigo para la comunión, traen los niños para que la Iglesia los forme, las catequistas los formen, pero tienen que partir de cero. Si no le han enseñado desde pequeñito, desde el bautismo hasta la comunión, tienen que partir de cero. ¿No es poco tiempo para formar a un niño para la comunión los 3 años de la catequesis? Por supuesto que es poco tiempo y es poco tiempo todo. Lo único que ocurre que porque la formación es integral y para toda la vida, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque cuando me preguntan las madres, y además las quiero, las valoro y digamos, y las admiro, ¿no? Y le agradezco que traigan a sus niños, digamos, a la catequesis, ¿no? Pero cuando dice, ¿cuándo termina la catequesis? Y le digo, pues mira, falta mucho, porque la catequesis termina pocas horas antes de que nos vayamos a la vida eterna. Esperemos todavía el camino que nos toca. No, pero mira, el problema está, hay niños que reciben una formación litúrgica, catequética, caritativa, desde las entrañas de su madre. Entonces, vienen a la catequesis, pero hay cantidad de cosas que ya la traen más que sabida, no, incluso más que vivida. Desde hacer la señal de la cruz, de distinguir de quién es el Señor, porque está en la cruz, distinguir el pan eucarístico del pan común. Y esto esos críos le daría la comunión el primer día, no tendría que esperar a que hagan... Porque esa es otra confusión, pensar que 3 años y la comunión y ya hemos terminado, ¿no? La catequesis no es para. La catequesis es una síntesis de fe, es decir, para que el crío descubra en lo que cree y dé razones de su fe. Y además, de camino, celebra el sacramento del perdón, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la Eucaristía. Pero claro, hay familias que ni mejores ni peores. Es que como esa vivencia no está, pero yo digo, es curioso, aunque ellos no lo viven, traen a sus hijos, porque consideran un valor. Yo no soy capaz de hacer una crítica a esas familias que, aun no viviendo ni practicando, consideran que es un valor que sus hijos reciban un mínimo. Y dirá, bueno, por lo social, por la foto, bueno, pues será lo mejor por eso, pero vamos, hoy socialmente tú puedes vestir al niño de lo que quieras, vamos, de mago de Oz, y fotos no te puedo decir, ahora, hoy que ya, digamos, con el móvil le puede hacer un reportaje y ponerlo en Instagram sin tener por qué venir por la iglesia, o traértelo un día y ponerlo delante de cualquier imagen, hacerle todas las fotos. Es decir, claro que hay que purificar, pero como yo tampoco tengo un termómetro que mida la fe de la gente, yo no quiero equivocarme, ¿no? Hay algo
que, claro, nos llama la atención a los que no estamos, insisto, con niños en edad de escolar, decimos, bueno, ¿qué hace la Iglesia para organizar, por ejemplo, camping, acampadas, albergue? Se organizan, suele haber para los niños estas actividades que tanto les enriquece, porque es convivencia. Claro, ahora mismo, tanto el padre Luis como un servidor, estamos un poco tristes con ese tema, porque es que la pandemia nos lo ha desmontado todo. Nosotros queríamos que la catequesis tenga todas las dimensiones. Ahora mismo tiene la dimensión litúrgica y formativa, y además en gran grupo, porque hay aquí por ciclos tenemos 250 y tantos niños por ciclo. Es decir, que en la catequesis de iniciación cristiana, esa que se llama popularmente primera comunión, hay casi 800 niños. Ya me diréis, ahora con la pandemia, ¿qué podemos hacer? Pues complicadísimo, ¿no? Pero sí, hemos perdido por la posibilidad de acampadas, pero a eso vamos. Y de hecho, uno de los caminos precisamente para trabajar con los críos, que se hacen adolescentes y hacen jóvenes, va por esa línea, ¿no? Va por esa línea, que esperemos que ya este verano la cosa cambie, nos vacunemos y podamos, digamos, ya dar un pasito más, pero que desde que nosotros hemos llegado, tanto el padre Luis como yo, pocas de las cosas que teníamos previstas hacer, hemos podido hacer, porque aquí todos pensábamos que esto de la pandemia, cuando nos encerraron en el día 14 de marzo del año pasado, ¿no? Pensábamos que esto es para un mes o algo así, y bueno, pues llevamos un año y sigue, ¿no? Suma y sigue. Sí, lamentablemente sí. Hay algo que creo, no lo sé, quizás visto desde fuera, que lo que es la perseverancia es una asignatura pendiente, ¿no? Lo digo desde afuera. No, y desde fuera y desde dentro, ciertamente. Porque quizás, mira, dos cosas. La catequesis es muy escolar. Daros cuenta de una cosa que también para nosotros es dolorosa. Es decir, los grandes momentos de la vida de la Iglesia, de fe, como es la Navidad, como es la Semana Santa, los críos no la viven porque están de vacaciones. Y como sus padres no participan, pues no la pueden vivir. Le anticipamos la Navidad en el Adviento, la pasión, muerte y resurrección del Señor se la anticipamos en la última semana, porque la catequesis está todavía muy, muy vinculada al colegio. De hecho, ya están nerviosos diciendo, bueno, si el colegio termina, a ver si cuando termina la catequesis. Es decir, no es pensar que la catequesis no es el colegio. Y de hecho, los niños le llaman seño a sus catequistas, que no es una seño. Pero bueno, ese es un punto que tenemos ahí con dificultad. Es decir, lo excesivamente escolar que sigue siendo la catequesis, ¿no? Y después, pues, es que se me ha oído la pregunta, ¿no? Sí, si realmente la perseverancia es la asignatura pendiente. Entonces, si como la catequesis, primero es escolar, en segundo lugar es pues una vez que ya he recibido lo que yo consideraba que era, es decir, yo me he venido para prepararme para la primera comunión, ya la he recibido, no hay razón para seguir. Y ahí es donde estamos trabajando mucho, en primer lugar con las catequistas y también con la familia, diciéndole, mire, que la catequesis no es para hacer la primera comunión, sino la catequesis es para que tengan una primera síntesis de fe de niños, pues hace falta una síntesis de fe de adolescente, de joven y de adulto, ¿no? Háblenos de algo que para mí es muy hermoso, pero que desconozco, es decir, lo poquito que conozco para mí es muy hermoso, que es la pastoral universitaria. Bueno, yo soy hijo de la pastoral universitaria, digo como sacerdote. Yo, cuando en Málaga, García Mota, que era entonces delegado, y muchos compañeros míos que son profesores de la universidad, cuando estábamos estudiando en la universidad, se organizó esta pastoral, y incluso don Ramón Busarrey venía muchísimo a nuestras reuniones, que las teníamos primero en el Oratorio de la Fe, junto a la catedral, y después las teníamos en la parroquia en la iglesia del Santo Cristo, allí al lado de la Plaza de la Constitución, quien conocéis Málaga. Y justo porque yo estaba en ese mundillo, un día el obispo pues me hizo la oferta vocacional, y bueno, me la habían hecho muchas veces antes los agustinos con los que me eduqué, y no me había, como el sol por el cristal, no me habían tocado, sin romperlo, sin mancharlo, ¿no? Pero
aquella ocasión que me lo planteó el obispo me lo hizo pensar, y eso era más o menos el mes de junio, y en septiembre estaba en el seminario, tuve que romper un poco todo con todas las cosas que tenía. Pero la pastoral universitaria es una preciosidad. Lo único que ocurre, volvemos a lo mismo, es que no hay personas que puedan, digamos, dedicarle ese tiempo gratuito de estar. El universitario, eso no es una vocación, no es un estado de vida. El universitario es un señor que empieza en primero y termina en cuarto, en quinto y se va. Y entonces es una pastoral que tiene que ir muy dirigida, sobre todo a los profesores, al personal de la universidad, y de alguna manera esos son los fijos, los estables, y que esto, con acciones, etcétera, ayuden, digamos, a los chicos que van, que ya son cristianos, a que en la universidad también sigan alimentando su fe, y aquellos que no lo son, pues puedan tener la posibilidad de un encuentro. Es una pastoral complicada y compleja, ¿no? Pero bella. Bellísima, bellísima. Precisamente por esto estamos hablando de la pastoral universitaria, pero ahora hay otro sector que estamos viendo que tiene un corazón de oro, como yo diría, que son los jóvenes que no están estudiando en la universidad, pero que tampoco están trabajando, terminaron el bachiller. Los ninis que llaman, ¿no? Los ninis. Los ninis. Pero es que los hay que no son ninis, porque son los que ayudan a los ancianos, son los que se van al tercer mundo, son los que realmente quieren dedicar su vida al servicio. ¿Estos cómo se les atrae o cómo se les conserva realmente en una fe ardiente? Bueno, yo los que conozco de aquí de la parroquia, que son una preciosidad de jóvenes, ellos y ellas, normalmente vienen o del mundo de las cofradías o también, digamos, del mundo de la atención y de la ayuda al que lo necesita, ¿no? Y el camino va como todo, la línea de la formación, la línea de la celebración y la línea también de lo lúdico. Yo creo que, y es lo que nos estamos planteando, yo me encantaría lo estamos ahí, y ya por eso también a ti, Inmaculada, y a ti, Juan Carlos, porque tenemos que trabajarlo. Yo creo que Marbella es una ciudad de encuentro. Y yo creo que para la primavera que viene, esta ya se nos pasa, ya os contaré, pero tener, digamos, como quizá en Semana Blanca, unas ofertas de encuentro de todo tipo, para jóvenes, para niños, para familias, para reflexionar sobre el encuentro. Crea la comunión nos hace descubrir la fraternidad a los que somos personas religiosas y creyentes. La fraternidad nace de Dios, y a quien no es creyente también le ayuda precisamente, digamos, desde esa buena voluntad, ¿no? Es decir, hacer lo que ya es un hecho, de que aquí estamos todos. Marbella es interracial, intercultural, interreligiosa, es decir, hay un poco de todo. Pues favorecer, digamos, realmente, es decir, el encuentro. Entonces, que haya, digamos, unas reflexiones, digamos, unos encuentros de teólogos, no solamente católicos, también, digamos, de las otras confesiones cristianas, pero incluso también de las otras religiones, que reflexionen sobre precisamente la importancia del encuentro, la comunión y la fraternidad. Los niños, digamos, educarlos, digamos, precisamente en esta labor que hacéis vosotros también, lo encuentro, la paz del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que desde el arte, yo creo que una de las cosas para trabajar con los jóvenes, el arte, la música, el deporte, es decir, todo eso, el Papa precisamente me insistía mucho cuando en aquel congreso que estuve yo de Escola Currente. Claro que vivir la fe, claro que es pero volvemos a lo mismo. También desde ese espacio lúdico y de encuentro, ¿no? Me parece que es fundamental. Nosotros desde Paz del Mundo estuvimos durante 7 años, ya le contaré en algún momento por qué falló, no por voluntad nuestra, sino por otros factores ajenos. Estuvimos organizando el Festival Internacional Infantil de la Música por la Paz. Bueno, reuníamos en el escenario 500 niños. Pero esos 500 niños movían a 4.000 niños, a 4.000 personas entre niños y familia. Era una convivencia de 3 días increíble. Y realmente, bueno, tenemos que decir, y yo tengo que decirlo en el recuerdo, que los colegios concertados y los colegios de monjas dieron una ayuda impresionante, con las canciones inéditas, con coreografía inédita.
Se necesita trabajar mucho, pero se hizo eco la televisión mundial, padre. Claro, y yo creo que yo creo como es lo que se trata de sumar y multiplicar, pues yo creo que esa experiencia que tenéis vosotros hay que meterla y tendría que estar en el grupo organizador, que ahora mismo todavía no hay nada organizado. Es sencillamente un deseo y a quien se lo voy trasladando ahora a vosotros, pues le parece una buena idea y anima, ¿no? Y yo creo que justamente Marbella puede ser, digamos, un laboratorio, un taller en el mejor sentido de la palabra, precisamente de esta cultura del encuentro. Además es hermoso, y eso lo hemos vivido nosotros, de ver que un embajador israelí y el embajador, bueno, representante, porque entonces no tenían embajada, era representación de la embajada palestina, se unieran con las banderas y los niños palestinos y judíos y israelitas cantando con las manos unidas. Eso fue precioso, maravilloso, algo que no se olvida. Y es algo que si se cuenta con un respaldo, que fue lo que nos falló a nosotros. A nosotros lo que nos falló fue que lo que quisimos, lo voy a decir porque es casi una denuncia, de que nosotros lo pusimos todo, toda la organización y todo, en manos de lo que era la Junta de Andalucía. A nivel Málaga la ayuda fue extraordinaria, lo tengo que decir, extraordinaria, pero claro, para un tema de esta envergadura era muy poco, se necesitaba más ayuda desde la Junta de Andalucía y ahí falló. Entonces, claro, nos vimos que aquello se había convertido en algo muy grande, muy hermoso, muy colaboracionista todo el mundo, pero faltaba el impulso. Ya le digo, incluso todo pasado por las mejores televisiones, ¿eh? Si quiero algún día le paso un vídeo. Sí, pásamelo, que me encantará. Bueno, me encantará, pues vamos a terminar ya. ¿Ve cómo no estamos tan lejos? Bueno, además usted tiene un plato en su despacho de Paz del Mundo. Sin duda. Sí, que además el lema es todos uno. Que ese plato me lo dejó don José como herencia, ¿eh? Es decir, digo, el hombre ya no podía cargar con más cosas y lo dejó allí. Y bien dejado, ¿eh? Ahí está, te visto sí, porque además el lema todos uno gustó muchísimo. Pero en todos los credos, ¿eh? Claro. En todos los credos, porque nosotros también hemos organizado cosas de mayores, a través de lo que es la poesía andalusí, y hemos reunido los 3 credos monoteístas y el éxito es rotundo. Es decir, que se puede hacer muchísimo si hay una organización detrás que empuje, porque también nosotros nos vimos con que eran mayores jubilados quienes nos ayudaban, pero los pobrecitos míos llegó a una edad, después de 13 años, que ya no podían. Bueno, vamos a terminar ya, y es algo que quiero preguntarle, porque o puedo estar yo equivocada o es como lo voy a decir, que cada día vemos que son más los sacerdotes procedentes de otros países. La vocación sacerdotal está a la baja en estos momentos, o hay expectativas de que no, de que volvamos a retomar esa fuerza de la vocación en España. Hombre, desearlo deseamos, pero los números cantan y la situación es decir, España durante mucho tiempo ha sido un semillero de vocaciones misioneras, y ahora España se va a convertir en una tierra de misión, donde vendrán precisamente, están viniendo muchísimos los latinoamericanos, donde, mira, si fuimos en los años 50 a Venezuela y a tantos lugares, Málaga en concreto sigue teniendo allí una misión, y bueno, y África también va a venir, nos va a mandar... El padre Antonio, ¿no? Antonio Collado es el que está en Venezuela, ¿no? Ya ha vuelto. Ah, ya ha vuelto. Pero resulta así que igual que en los años que Europa envió misioneros al mundo entero, ahora Europa, y en concreto España, tendrá que recibir misioneros del mundo entero. Así es. Es decir, con las vocaciones que nacen, yo hablo en Málaga, no es suficiente para responder a las necesidades de la propia Iglesia de Málaga. No digamos si digamos la evangelización no hace llegar a muchos lugares. Yo, por ejemplo, a mí me da mucha tristeza en que yo prácticamente tengo muy poco tiempo para salir fuera de los muros es decir, la tarea que adentra de la parroquia es tal que yo digo, bueno, pero si aquí viene un grupo numeroso, bueno, pero y los que no vienen y a los que no llego, y esa zona de las 3 parroquias que es por encima de la autopista, que ahí vive
una enormidad de gente, y ahí es que no llegamos, ¿no? Y tampoco pueden venir mucho porque ¿dónde dejan el coche? Porque esta gente tiene que moverse con... Pero hay una llamada, si la llamamos cosmopolita, que inducida por la fe, y digo inducida por la fe porque la gente no la oculta, que cuando viene, viene por amor, viene a esas reuniones por amor, que se pueden hacer labor sobre eso, padre. Sin duda. Padre, muchísimas gracias, ha sido un placer verdaderamente. Siempre. Hemos llegado al final de este programa, que no quiere decir que va a ser el último, sino que continuamos. Le damos las gracias y le decimos a todos ustedes que les vemos la próxima semana, si Dios lo quiere. Y resuena en mi corazón las palabras del Señor diciendo: remad mar adentro, remad mar adentro.